Presentación Bandeo R, presentado por Luisa Velázquez, Lisbeth Puentes, Gabriela Martínez, Adriana Acero, Paula Santos y Nicole Bermeo. El bandeo cromosómico R es una técnica de citogenética utilizada para visualizar patrones específicos en los cromosomas mediante tinciones diferenciales. Su importancia radica en la capacidad de identificar regiones ricas en pares de bases como guanina y citosina, lo que permite un análisis detallado de la estructura cromosómica y posibles anomalías genéticas. Se emplea principalmente en estudios genéticos y clínicos para detectar alteraciones cromosómicas, como traslocaciones, inversiones o deleciones. Su aplicación es clave en el diagnóstico de enfermedades genéticas y en la investigación de la evolución cromosómica en distintas especies. El bandeo R se basa en la tinción selectiva de los cromosomas, generando un patrón de bandas claras y oscuras. A diferencia de otros métodos de bandeo como el bandeo G, el bandeo R resalta las regiones ricas en guanina y citosina, lo que facilita la identificación de segmentos específicos del ADN. Su importancia radica, en primer lugar, pues el diagnóstico genético que permite detectar anomalías cromosómicas asociadas a enfermedades hereditarias. Investigación evolutiva que ayuda a comparar estructuras cromosómicas entre especies y estudios clínicos que se utiliza principalmente en pruebas prenatales y en el análisis de síndromes cromosómicos. Bien, ahora vamos a hablar del fundamento del bandeo R. El bandeo R se basa en la desnaturalización del ADN cromosómico por medio ya sea de calor o de soluciones alcalinas suaves, seguido de una tinción por Giemsa. Las regiones ricas en bases guanina-citosina resisten mejor la desnaturalización y por ende van a retener mejor el colorante. Y las regiones adenina-timina se van a desnaturalizar más rápido y más fácilmente y por esto van a quedar teñidas más débilmente. Por esta razón, el resultado que vamos a tener en el bandeo R va a ser el inverso del que vamos a tener en el bandeo G, donde en el bandeo G las zonas claras van a ser oscuras en el bandeo R y viceversa. Bien, ahora con respecto a las principales diferencias entre el bandeo R y otras técnicas, tenemos por ejemplo el principio. Mientras que el bandeo R usa una técnica de desnaturalización del ADN cromosómico por medio de calor o térmica, seguido de una tinción, hay otras que, por ejemplo, el bandeo Q utiliza una tinción con fluorocromos, el bandeo G usa una digestión enzimática o una desnaturación proteica. Tenemos que también que en el patrón de bandas, en el bandeo R vamos a ver una inversa del bandeo G, se van a teñir de mejor forma regiones ricas en bandas guanina, citosina, mientras que en el bandeo G se van a teñir mejor zonas ricas en adenina, timina. En el bandeo C, por ejemplo, solo heterocromatina constitutiva. También tenemos como destacable el usos principales. Tenemos en el bandeo R tenemos identificación de regiones teloméricas, análisis de síndromes. En el bandeo G tenemos identificación de cromosomas anomalías estructurales. En el bandeo Q, identificación de cromosómica de apareamiento. Y por ejemplo, en el bandeo NOR tenemos actividad de transcripcional de genes ribosomales. También otra de las características es en las zonas destacadas, por ejemplo en el bandeo R vamos a tener zonas destacadas de los telómeros y regiones ricas de genes. En la G vamos a tener bandas a lo largo de todo el cromosoma. En el Q, por ejemplo, vamos a tener bandas a lo largo del cromosoma también. En el NOR vamos a tener regiones organizadas nucleoladas, entre otras principales características que podemos ver en el cuadro que nos van a diferenciar el bandeo R de otras técnicas. Para el procedimiento es importante tener en cuenta la preparación de la muestra, la cual se va a obtener de un cultivo celular donde se utilizan linfocitos de sangre periférica para posterior a esto hacer una extensión en el protoobjetos. Y bueno, ya ahora sí podemos seguir con el bandeo R con GIMSA. En primer lugar, se precalienta la solución tampón de fosfato en un frasco de acoplamiento a 85 grados centígrados durante unos minutos para luego introducir los portaobjetos con cromosomas en la solución caliente durante 5 a 10 minutos. Este paso se basa en incubación
lesión y desnaturaliza parcialmente el ADN, favoreciendo el bandeo inverso. En tercer lugar, tenemos que se enjuaga los portaobjetos con agua para detener la desnaturalización, para así seguir con la tinción, en donde se tiñe con solución Giemsa, es la misma que se usa en bandeo G, esto durante 10 minutos. Ya en quinto lugar, se lava con agua destilada cuidadosamente para poder seguir con la observación al microscopio de luz, y las bandas oscuras corresponderán a regiones ricas en guanina y citosina. Como segunda opción de procedimiento que también se podría hacer, ya teniendo la muestra, será el bandeo R con naranja de acridina. En primer lugar, también se precalienta el tampón de fosfato en un frasco de acoplamiento a 85 grados centígrados durante 10 minutos. Se lava cuidadosamente los portaobjetos con la muestra. Después se tiñe con naranja de acridina a temperatura ambiente durante algunos minutos, para posterior a esto lavar con el mismo tampón y así eliminar el exceso de colorante. Y ya por último hacemos un montaje en donde cubrimos con un cubre objetos limpio y estaría listo para pues la observación. Ya como un ejemplo de interpretación, tenemos un caso de 45X y aquí en el bandeo R va a ser necesario tener en cuenta que por su patrón inverso al bandeo G permite visualizar las regiones ricas en guanina y citosina en oscuro y las regiones en adenina y timina en claro. Y pues este se va a utilizar específicamente para estudiar las regiones teloméricas de los cromosomas y así detectar anomalías estructurales. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de las aplicaciones. En primer lugar, pues esta es muy importante para el estudio de los telómeros de los cromosomas. Este bandeo va a ser excelente para analizar las regiones terminales de los cromosomas que pueden ser difíciles de estudiar con otras técnicas. Este es ideal para detectar lesiones subteloméricas. También va a ser muy útil para la detección de anormalidades cromosómicas como lo son las inversiones, deleciones, duplicaciones o translocaciones. Especialmente es útil cuando ocurren en regiones ricas en guanina y citosina. También va a ser muy importante pues en el diagnóstico de síndromes genéticos, que más adelante tenemos un ejemplo, en síndromes que pueden estar relacionados con reordenamientos cromosómicos en las zonas subteloméricas, como algunos casos de discapacidad intelectual o retraso del desarrollo. Bueno, como les venía contando anteriormente, pues esto va a ser importante también en el diagnóstico de síndromes. Les vengo a presentar un ejemplo concreto como lo viene a ser el síndrome de Jacobsen, donde se va a ver una lesión terminal del cromosoma 11Q. En la imagen podemos ver pues cómo es un cromosoma normal y cómo se va a ver en un cariotipo, y pues ya específicamente en este síndrome encontramos la lesión en la región Q14.1 y Q23.3. Y pues se va a ver en la otra imagen, podemos verlo pues alterado, donde va a ver cómo se va a ver más chiquito. Y ya específicamente pues podemos observar todo el cariotipo de este síndrome, donde pues se va a ver la afectación en el cromosoma 11. Ya en la imagen anterior podemos verlo con más claridad. Bueno, como ventajas y limitaciones, vamos a empezar por las ventajas. Esta técnica tiene una mejor resolución en reconocer regiones teloméricas. ¿Por qué? Estas zonas pues son ricas en guanina y citosina, como lo vemos en la imagen, que son las zonas terminales de los cromosomas. Y pues estas suelen verse un poco definidas en el bandeo G. También tenemos que identifican eliminaciones subterminales o síndromes de microdeleción. Como lo mencionó mi compañera, que esto es característico del síndrome de Jacobsen. También tenemos que tiene alta sensibilidad en reconocer anomalías como inversiones, translocaciones, lesiones que afectan a regiones de guanina y citosina, que no son tan visibles en el bandeo G. Y también es una técnica que puede servir de complementariedad al bandeo G, debido a que identifica un patrón opuesto y pues permite confirmar hallazgos y delimitaciones más precisas. Ahora vamos con las limitaciones. Pues esto tiene alta sensibilidad a condiciones técnicas, es decir, que este bandeo es fuerte, depende fuertemente del control de condiciones como la temperatura. Por ejemplo, la ventana óptima de temperatura es muy estrecha, debe ser de 87 a 90 grados centígrados durante 2 minutos. Si la temperatura es muy baja, se van a desnaturalizar las regiones adenina y timina y pues el bandeo no se va a formar. Y si es muy alta, pues se van a desnaturalizar las regiones guanina, citosina y pues aquí se va a perder el patrón. Como consecuencia, pues esto es menos reproducible que el bandeo G. También tenemos que tiene dependencia del tipo de muestra y estado metafásico. Esta técnica requiere cromosomas metafásicos bien extendidos y de alta calidad. Y también las muestras suelen acostumbrarse a ser de médula óseas o cultivos de tumores. Y estos pues producen
metafases frágiles o escasos, que no permiten pues una correcta aplicación del bandeo R. En consecuencia, pues esto va a limitar pues este estudio principalmente solo para cultivo de linfocitarios periféricos. También tenemos que tiene una escasa estandarización internacional. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del a diferencia del bandeo G, que su patrón está estandarizado a nivel mundial, el bandeo R pues no tiene esta característica, debido a que no tiene una nomenclatura tan desarrollada ni consensuada. El uso clínico y pues de las bases de datos están construidas es con el bandeo G y no con el bandeo R. Como consecuencia, pues se pierde un poco el registro de comparación en forma oficial de hallazgos citogenéticos mediante esta técnica. Y por último tenemos que es un uso limitado en laboratorios clínicos debido al costo y tiempo. El bandeo R pues requiere más tiempo de preparación, más cuidado técnico, como lo mencioné anteriormente. Y además tiene una relación menos costo efectivo que el bandeo G en rutinas clínicas, es decir, que no es tan provechosa como el bandeo G. Es más bien relegado a casos especiales o a investigación. Bueno, como ventajas y limitaciones, vamos a empezar por las ventajas. Esta técnica tiene una mejor resolución en reconocer regiones teloméricas. ¿Por qué? Estas zonas pues son ricas en guanina y citosina, como lo vemos en la imagen, que son las zonas terminales de los cromosomas. Y pues estas suelen verse un poco. Bueno, continuando con un artículo que escogimos como para ver más acerca de las aplicaciones, tenemos el siguiente artículo que se titula Patrones de replicación y bandeo no diferencial en ardillas colombianas del género Cyrus. Básicamente este artículo analiza la estructura cromosoma de las ardillas silvestres mediante técnicas citogenéticas con el objetivo de comprender mejor su diversidad genética y posibles variaciones estructurales. Este artículo nos dice que existe poca información sobre la citogenética de las ardillas, es decir, no se sabe casi nada de sus cromosomas, entonces el objetivo básico del estudio fue caracterizar estos patrones de replicación de dos ejemplares silvestres para identificar diferentes genéticas. Se usaron especies silvestres específicamente de Cundinamarca y el Huila comparando dos especies diferentes pero con fenotipos muy similares. Bueno, para realizar esta investigación se recolectaron ardillas en Cundinamarca y Huila, como lo había mencionado, y se obtuvo médula ósea para realizar los diferentes análisis. Se hicieron las siguientes técnicas citogenética, donde tenemos el bandeo C, que se usa para detectar la heterocromatina constitutiva, el bandeo Q, este se usó para observar las zonas ricas en adenina y timina, y muy importante el bandeo R, que nos permitió ver regiones ricas en guanina y citosina, y este es complementario al bandeo G. Básicamente nos sirve para comparar con precisión los cromosomas homólogos, incluso cuando estos pueden ser morfológicamente similares. También se usó la tinción AG-Nord. Esta tinción es utilizada para localizar regiones organizadoras del nucleolo y estas contienen genes de ARN ribosómico. También se usó la tinción con BRDU, esto para estudiar el patrón de replicación de ADN, es decir, el momento en el que cada parte del cromosoma se va a duplicar durante la fase S de su ciclo celular. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos que el principal hallazgo reveló que estos dos ejemplares tenían un cariotipo diferente, ya que uno tenía 40 cromosomas y el otro 42 cromosomas, ambos con 2N. Bueno, para enfatizar un poco más en la imagen donde se muestran los resultados del bandeo R, tenemos la siguiente imagen que pueden observar, en donde en la izquierda, marcada como A mayúscula, se puede observar una metafase de una hembra del morfotipo A. Y en la derecha, marcada como E, también se observa una metafase, pero de un macho del fenotipo B. En esta imagen se puede observar el patrón de bandas claro y oscuro que refleja la composición del ADN. Recordemos que cada segmento cromosómico se van a destacar las regiones ricas en guanina y citosina, que es en donde se centra nuestro bandeo. Bueno, esta figura básicamente nos dice que
Hay inactivación de uno de los cromosomas sexuales. Este fenómeno es especialmente claro en la hembra, como se puede observar, donde uno de los cromosomas X muestra un patrón de bandas menos definido, es decir, no se ven bien sus bandas, lo que indica que está transcripcionalmente inactivo. También se debe resaltar que, aunque ambos parecen similares morfológicamente, no son completamente homólogos, lo que sugiere variaciones internas a nivel genético o epigenético de las ardillas. En cuanto a la discusión, tenemos que el hallazgo de dos cariotipos distintos en ardillas que son prácticamente morfológicamente similares nos podría indicar que se está llevando a cabo procesos de especiación cromosómica en estas dos poblaciones. El bandeo R fue muy clave para detectar las diferencias sutiles entre cromosomas homólogos, como lo vimos en los resultados, lo que nos confirmó que no todos los pares son estructuralmente equivalentes. Esto pues podría reflejar el reordenamiento cromosómico, fusiones, inversiones o duplicaciones en la especie. Además, los patrones de replicación asincrónica observados anteriormente podrían estar relacionados con mecanismos de regulación génica o diferencias epigenéticas que afectan la función de dichos cromosomas. Y ya todo esto finalmente demuestra que aunque las ardillas estudiadas parezcan similares fenotípicamente, a nivel genético presentan una diversidad estructural importante. Por ello es muy importante poder diferenciarlas. Como conclusiones, tenemos que las ardillas colombianas del género Cyrus presentan variabilidad cromosómica significativa. También tenemos que el uso combinado de técnicas de bandeo, especialmente el bandeo R, y de análisis de replicación nos permitió detectar diferencias estructurales no evidentes a simple vista. Este estudio contribuyó al conocimiento de la biodiversidad genética de fauna silvestre colombiana y sienta bases para futuros estudios en la taxonomía y evolución cromosómica de la fauna silvestre colombiana.